Buenas, hoy lo que vamos a ver en esta clase es cómo se dimensiona y qué es una puesta a tierra. Aquí tienen los enlaces para descargar la reglamentación o donde se busca, la guía de las estadísticas web y el manual del instalador electricista. El esquema de conexión a tierra es el esquema de conexión exigido para las instalaciones eléctricas en inmuebles dedicados a viviendas, oficinas o locales unitarios. En este caso es el sistema TT. El esquema TT vamos a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos el neutro de la alimentación a tierra, que está conectado al transformador de la empresa distribuidora, es decir, el transformador que pasa de tensión alta a tensión baja, es decir, pasa de el voltaje elevado a los 220 voltios o 380. Tenemos la puesta de tierra de la red de alimentación de servicios, es decir, la jabalina de puesta a tierra que está conectada en la bajada del transformador de la empresa distribuidora. Esa es la primera T. Y a su vez está conectado a el neutro de la alimentación. Por eso es que nosotros tenemos que el neutro está equipotenciado a 0 voltios, es decir, con respecto a la tierra física. Que es por donde retorna la corriente de las tres fases, si usáramos un circuito monofásico. Ahora el neutro está conectado a la tierra física de la red distribuidora. Esto es para el retorno de la corriente de la instalación, cuando usamos en un circuito tipo monofásico, para que el potencial de referencia sea de 0 voltios conectado al neutro con respecto a la tierra física, es decir, al suelo donde nosotros pensamos. Ahora vamos a ver el resto del circuito que estaría en consideración. Aquí tenemos dividido lo que sería alimentación, donde tenemos el transformador con las tres fases, el neutro y la puesta a tierra de la red de alimentación. Y de este otro lado tendríamos lo que sería el esquema general de la utilización o lo que nos llega a la casa. La masa de la instalación de utilización a una tierra independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el conector de protección de puesta a tierra, que es PE, debe ser conectado a las masas de la instalación, como lo indica la norma, y a una jabalina de puesta a tierra de la instalación, es decir, la que instalamos en nuestra casa. Entonces, el esquema TT consiste en que el neutro de la alimentación de la empresa distribuidora está conectado a masa, es decir, a una jabalina y la puesta a tierra de la red de alimentación.
y la otra T nos indica que la tierra independiente está conectado a la puesta a tierra, es decir, a los circuitos de protección. Vamos a ver un ejemplo físico, digamos. Aquí tenemos un esquema pictórico de lo que sería el pilar de la luz exterior con un transformador de media o baja tensión, ¿está? La cometida, el medidor de energía estaría aquí y aquí tendríamos el tablero general de la casa, cada uno con sus correspondientes puesta a tierra. Entonces tendríamos que el neutro que está conectado a la tierra de servicio. La tierra de servicio es la tierra que tiene la empresa conectada a la bajada del transformador, ¿está? Es decir, esta tierra se llama puesta a tierra de servicio de la red de alimentación. Y la tierra independiente, que es la que usamos en la instalación domiciliaria, que es particular de cada propietario, se llama puesta a tierra de protección de la instalación, ¿tá? Esa es la que tenemos que colocar nosotros. Ahora, para conformar un esquema TT, la toma a tierra de la instalación interna debe tener unas características de tierra lejana o tierra independiente frente a la toma de tierra de servicio de la red de alimentación. Tratándose de jabalinas cilíndricas que cumplan con la norma IRAN 2309 y 2310, para cumplir con la característica de tierra lejana, la toma a tierra de la instalación deberá situarse a una distancia medida en cualquier dirección mayor a 10 veces el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. Lo tenemos que ver en la tabla 771.3.2 de la reglamentación, que lo vamos a tener en la página 10, que establece los radios equivalentes para diferentes electrodos o jabalinas cilíndricas. Entonces, el radio equivalente es una distancia que indica una zona de influencia electromagnética del electrodo a puesta a tierra. Depende de las formas y las dimensiones del electrodo. Para jabalinas cilíndricas, el radio equivalente en metros puede calcularse aproximadamente por medio de la siguiente expresión. Aquí tenemos la jabalina y esta es la fórmula. El radio equivalente es igual o aproximado a longitud de la jabalina sobre logaritmo de la longitud de la jabalina sobre el diámetro. ¿No? Este sería el diámetro de la jabalina, este sería la longitud y el resultado sería el radio equivalente, ¿tá? Que es un círculo, ¿tá? Es de forma radial. Bueno, en la tabla 771.3.2 los radios equivalentes de los distintos electrodos se muestran en la siguiente tabla. Fijémonos que tenemos en la primera columna la designación comercial, la segunda el diámetro exterior, la longitud en metro de la jabalina y el radio equivalente aproximado. En este caso, para la designación comercial más chica que se puede utilizar, que es de media, que sería el diámetro exterior de 12,6 milímetros, la longitud de la jabalina más grande, que sería 6 metros, el radio equivalente sería de 9,8 metros. Para una longitud de 1,5 metros, el radio equivalente sería de 3,2 metros. Y de esa manera tenemos para la jabalina de 5/8 y de 3/4. Fíjense que el radio equivalente máximo para estas medidas es de aproximadamente 10,2
10 y 9,8. O sea que necesitaríamos una distancia de más de 10 metros. Ahora vamos a explicarlo esto. Nosotros tenemos, este es el esquema TT, donde tenemos la puesta a servicio de la red de alimentación a la izquierda y a la derecha la puesta a tierra de protección de la instalación. La distancia entre una jabalina y la otra tiene que ser mayor a 10 radios equivalentes. Esto se aplica o es útil utilizarlo siempre y cuando tengamos obviamente un transformador donde la puesta en servicio esté a 10 metros o menos de la instalación eléctrica de nuestra casa. Si nosotros no tenemos ningún transformador cerca, obviamente los 10 radios equivalentes se van a cumplir porque el transformador va a estar muy alejado de nuestra puesta a tierra de protección. Ahora, en la cláusula 771.18.5 se muestran las características del sistema de puesta a tierra. Lo pueden ver en la página 127 de la reglamentación. Entre las que tenemos, que debe estar formada por elementos que permiten vincular con conductor de protección. Deberá realizarse de acuerdo a lo previsto en el anexo 771-C. Las uniones enterradas deberán realizarse con soldadura cupro-aluminotérmica o si los elementos a unir tienen la misma sección, podrán utilizarse métodos de unión por compresión oval o hexagonal. ¿Tá? Como vemos aquí, esto sería compresión oval o hexagonal. Los valores de resistencia deberán respetar lo establecido en la reglamentación en la cláusula 771.3.3.1, que sería la resistencia de la puesta a tierra, debe tener un máximo de 40 ohms, ¿tá? Como máximo, es decir, tengo que siempre buscar una resistencia menor. Según el anexo 771-C, que está en la página 187 de la reglamentación, adoptaremos la jabalina de acero de cobre de media de 1,5 metros para nuestro circuito en el que estamos trabajando. Ahora vamos a ver la ubicación de la toma de tierra de protección, que lo pueden ver en la cláusula 771.18.5.3, también en la página 127 de la reglamentación. Para asegurar que el esquema de conexión a tierra sea TT, la toma de tierra de protección deberá estar alejada de la toma de tierra de servicio, más cercana a la empresa distribuidora, a una distancia superior a 10 veces el radio del valor equivalente de la toma de tierra de la mayor longitud, que es lo que hablamos anteriormente. ¿Está? Aquí vemos en nuestro diseño, no tenemos ningún transformador cerca, por lo tanto la ubicación de la jabalina que estaba en esta zona, este sería el radio equivalente, no tenemos ninguna puesta a tierra de servicio, por lo tanto cumple con la condición de ser una tierra lejana. Aquí tenemos ya en el plano que la puesta a tierra estaba acá, la jabalina. ¿Está? Teniendo en cuenta que tenemos que el límite de la propiedad está aproximadamente unos 20 centímetros desde el frente de la casa, por lo que la jabalina de puesta a tierra
está dentro de los límites de la propiedad. Acuérdense que no puedo poner una jabalina en la vereda, tiene que ser dentro del límite de la propiedad, es decir, de lo que me indica catastro. En este caso, la línea de edificación demarca ese límite. Y ahí tenemos el tablero general. Tiene que estar lo más cerca posible al tablero general. Ahí tenemos las tres cosas: la línea de edificación, la puesta a tierra y el tablero general. Y el conductor, obviamente, el conducto de puesta a tierra a la instalación, es decir, el caño. Ahora bien, la cámara de inspección que debe utilizarse para conectar la toma de tierra y el conductor de puesta a tierra deberá efectuarse dentro de esta cámara de inspección. ¿Para qué? Para que se puedan realizar inspecciones, mediciones, etcétera. Aquí vemos la puesta de la cámara de inspección. En la izquierda ya la tenemos conectada y la jabalina enterrada, y a la derecha la tenemos por parte. La misma debe constar de una tapa removible que se instalará a nivel del piso terminado, siendo recomendable que se ubique en un lugar no transitable permanentemente y libre de obstáculos a fin de permitir realizar inspecciones y mediciones periódicas. El ingreso del conductor de puesta a tierra a la instalación. Es decir, aquí tenemos la cámara de inspección de la puesta a tierra, ese sería el conductor. ¿Está? Vamos a ver cómo debemos determinar el ingreso de ese conductor de puesta a tierra a la instalación eléctrica. Nos indican que el ingreso del conductor de puesta a tierra a la instalación. El conductor vincula la toma o electrodo de tierra con la barra equipotencial principal, si existiera, o con la barra principal de puesta a tierra o juego de bornes principal de tierra de la instalación. Deberá hacerse por tablero principal, ¿tá? Teniendo en cuenta que favorece las condiciones para protección contra sobretensiones transitorias. Si no se pudiese cumplir, se admitirá el ingreso por la caja o tablero más cercano a la ubicación de la toma de tierra de protección. Su sección nominal mínima deberá seleccionarse de entre los valores de la tabla 771.18.2. En ningún caso la sección del conductor de puesta a tierra será menor de 4 milímetros. Acuérdense que estamos hablando de el ingreso del conductor de puesta a tierra, es decir, el que va desde la jabalina al tablero. No puede ser menor a 4 milímetros cuadrados. El conductor deberá tenderse de forma independiente al conductor de protección, aun cuando comparta la misma canalización, y deberá acometer a la barra o a un juego de bornes que conforman la barra equipotencial principal. Ahora, en la tabla 771.18.3, que nos indica la sección nominal mínima de los conductores de puesta a tierra y de protección, tenemos la primera columna, que sería la sección nominal de los conductores de la línea de fase de la instalación, y la segunda columna es de la sección nominal correspondiente al conductor de protección. Tenemos dos: SPE, que es la sección de conductor de protección, es decir, que va dentro de la instalación eléctrica, y SPA, que es la sección del conductor de puesta a tierra, es decir, el que va desde el tablero principal a la jabalina. Fíjense, si la sección del conductor de fase es menor a 16 milímetros cuadrados, entonces yo debo utilizar la misma sección para el conductor de
puesta a tierra. Si la sección en cambio es de entre 16 milímetros y 35 milímetros cuadrados, la sección de la fase, digamos, debo usar un conductor de 16 milímetros cuadrados para la sección del conductor de puesta a tierra. Y si la sección es mayor a 35 milímetros cuadrados, estamos hablando del cable de fase, entonces la sección del conductor de puesta a tierra en servicio que voy a utilizar es de la sección dividido 2. Ahora vamos a ver en el caso de nuestro proyecto, nuestra instalación eléctrica. Tenemos que tomar los datos de la línea principal, que va desde el medidor al tablero principal. Sería esta parte. Entonces tenemos que la sección del conductor es de 10 milímetros cuadrados. ¿Está? Del conductor de fase y de neutro, en este caso. Según la tabla, ¿está? Como es menor a 16 milímetros cuadrados, la sección de ese conductor, la sección de la puesta a tierra va a ser de la misma sección, es decir, 10 milímetros cuadrados. Entonces ya definimos cuál es la sección del conductor de puesta a tierra, es decir, del que va de la jabalina al tablero principal de nuestra instalación eléctrica. Ahora vamos a ver qué sucede con el conductor de protección, que es el que va adentro de la cañería de la instalación eléctrica. ¿Está? Que va en cada circuito. Entonces, ¿qué nos dice? La puesta a tierra de las partes conductoras accesibles, es decir, las masas eléctricas, se realizará por medio de un conductor denominado conductor de protección, con las siglas PE. De cobre electrolítico aislado, ver nota 1, bueno, conforme a las normas IRAN, y nos enumera las normas IRAN que debe cumplir ese conductor. Debe recorrer la instalación íntegramente, incluyendo aquellas cajas y bocas que no posean tomacorrientes, es decir, donde hay una luminaria, ahí tiene que estar el conductor. Desde la barra a juego de bornes que conforman la barra principal de tierra, salvo los circuitos secundarios de muy baja tensión. Su sección nominal mínima deberá seleccionarse entre los valores de la tabla 771.18.3, que es la que vimos anteriormente. La nota 1 nos indica que, salvo en bandejas o canaletas donde se acepta el conductor de protección desnudo, en determinadas condiciones de instalación. Tendría que ver esas otras dos cláusulas que nos enumera ahí. En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2 milímetros cuadrados. Cuando los circuitos de alimentación sean dimensionados con los valores que arroje el cálculo por caída de tensión, el conductor de protección podrá tener una sección distinta y menor a la de las fases, siempre que cumpla con su respectivo cálculo térmico y verificación al cortocircuito. Estos cálculos deberán ser parte de la memoria técnica. El conductor de protección no deberá interrumpirse en ningún punto de su recorrido, con excepción de los eventuales cambios de sección a realizar en los tableros seccionales y de los empalmes. Para ver cuestiones más detalladas tenemos que ir al anexo 771-C, que está en la página 187. Bueno, vamos a ver qué pasa con el conductor de protección, la sección de ese conductor. Es la misma tabla, corresponde la misma aplicación. Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro circuito. Sabemos que la sección de conductor mínima es de 2,5 milímetros cuadrados. Nosotros habíamos trabajado y habíamos dicho que pasábamos un cable de 2,5 milímetros por circuito. Y había secciones
o partes o tramos de canalización por donde pasaban 3 circuitos, y para hacer el cálculo del dimensionamiento de las canalizaciones nosotros supusimos que iban 3 cables de puesta a tierra. Es decir, si había 3 circuitos por ese tramo de canalización, por ahí te deberían pasar 3 cables de puesta a tierra para el cálculo práctico del dimensionamiento de la canalización. Ahora bien, en caso de que suceda eso, que en una canalización, en algún determinado tramo, tengamos varios circuitos, tenemos dos opciones. Una es pasar la cantidad de conductores de 2,5 milímetros de acuerdo a cada circuito, siempre y cuando el circuito sea de 2,5 milímetros, como es en este caso. El circuito 2 es de 2,5 milímetros, la sección del fase y el neutro. El 3 y el 4 tienen la misma sección, es decir que si esos 3 circuitos fueran por una misma canalización, yo podría adoptar el pasar 3 cables de 2,5 milímetros de puesta a tierra. En cambio, en el circuito 1, que es de iluminación, la sección que estamos usando del conductor es de 1,5 milímetros, es decir, del fase y el neutro de ese circuito. Aún así, yo debiera pasar por la canalización donde va ese circuito un conductor de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados, porque la reglamentación me impide utilizar secciones menores a 2,5 milímetros cuadrados. Ahora bien, si yo quisiera hacer la opción 2, que sería calcular la sección del conductor de puesta a tierra que puedo llegar a utilizar, debería utilizar la corriente máxima admisible. Yo debo calcular la corriente máxima admisible para un conductor de 2,5 milímetros cuadrados para cada circuito, que en este caso ya lo tenemos hecho, porque ya es el cálculo que hemos realizado para tener en cuenta la sección del conductor a utilizar de 2,5 milímetros cuadrados, que nos da una intensidad máxima admisible para un conductor de 2,5 milímetros cuadrados en las condiciones que la tenemos en nuestra instalación de 16,8 amperes. Si no han tenido el cálculo hecho, lo tienen que calcular, como lo vimos en clases anteriores. Entonces, teniendo en cuenta la intensidad máxima admisible del conductor de protección de 2,5 milímetros, puede usarse en cada circuito por separado, que es lo que hablamos anteriormente, y si se necesita se puede usar para más de un circuito, siempre y cuando la corriente máxima de descarga prevista no supere la intensidad máxima admisible del conductor. De la siguiente manera, veamos, si el circuito 1 y el circuito 2, es decir, circuito de iluminación y de tomas, fueran por una misma canalización, si sumáramos las corrientes de ambos circuitos, tendríamos que la corriente total sería de 15,85 amperes. Por lo tanto, no superaría la máxima corriente admisible que va a tener el conductor de protección. Es decir, que en ese tramo de canalización yo podría usar para esos dos circuitos un solo cable de puesta a tierra de 2,5 milímetros. Ahora bien, si yo sumara el circuito 1 y el circuito 3, es decir, si ambos fueran por una misma canalización, sumo el consumo de ambos circuitos y me da que es menor a la corriente máxima admisible del conductor de 2,5 milímetros de puesta a tierra. Por lo tanto, para esos dos circuitos juntos yo podría utilizar un solo conductor de 2,5 milímetros cuadrados.
O bien, para el circuito 1 y el circuito 4, si fueran por una misma canalización, cuando yo lo sumo tengo un amperaje en este caso de 11,47 amperes, lo cual es menor a la intensidad máxima admisible del conductor de 2,5, que sería de 16,8 amperes. Por lo tanto, yo podría utilizar para esos dos circuitos, el 1 y el 4, si van por una misma canalización, un solo cable de protección de 2,5 milímetros cuadrados. Ahora bien, si queremos usarlo para más de un circuito y el consumo de ambos supera la intensidad máxima admisible del conductor de puesta a tierra, hay que pasar a una sección superior del conductor de puesta a tierra o usar más de un conductor de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados, lo cual no es recomendable, quedando de la siguiente manera. Si vamos a tener tres circuitos, es decir, circuito 1, 2 y 3, si sumáramos el consumo de ambos, vamos a tener que el consumo es de 25,85 amperes, que es mucho más que la intensidad máxima admisible del conductor de puesta a tierra de 2,5 milímetros, que es de 16,8 amperes. En ese caso tendríamos que pasar a una sección de cable que soporten 25,85 amperes, teniendo en cuenta los factores de agrupamiento y demás factores que ya hemos visto que se aplican. En este caso nos queda que la puesta a tierra, si pusiéramos un conductor de 4 milímetros cuadrados, va a tener una intensidad máxima admisible de 28 amperes, el conductor de 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? En ese caso supera lo que me van a consumir los tres circuitos, entonces yo podría utilizar, si estos tres circuitos fueran por una canalización, podría utilizar o tres cables de 2,5 milímetros cuadrados, uno por cada circuito, o un cable de 4 milímetros cuadrados en ese tramo de canalización. Esa es una opción. Ahora vamos a ver la otra opción. Tenemos los mismos tres circuitos y fíjense que si utilizamos dos cables de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados cada uno, vamos a tener que la intensidad máxima admisible de 16,8 amperes por 2, porque van a ser dos cables de puesta a tierra, nos da que la corriente máxima admisible va a ser de 33,6 amperes. De esa manera también se cumple que va a soportar la corriente de los tres circuitos de descarga en este caso. Esas serían las opciones que yo tendría. Vamos a ver, aquí tenemos los circuitos de la casa. Circuito 1 en celeste, que sería toda la casa porque son los de iluminación. Circuito 2 en rojo. Circuito 3 en verde y circuito 4 en amarillo. Vamos a centrarnos en la habitación principal donde está el tablero. Vamos a cambiar el color para verlo mejor. Entonces, nosotros vamos a notar que en el circuito 1 el conductor era de 1,5 milímetros cuadrados, en el circuito 2 de 2,5 milímetros cuadrados, 3 y 4 igual. Vamos a ver, nosotros teníamos anotado que en el tramo del tablero general a la boca A iban a pasar 4 cables de 2,5 milímetros cuadrados y 2 cables de 1,5 milímetros cuadrados, más 3 protecciones de puesta a tierra. Y la longitud era de 2,92 metros. ¿Por qué 3 conductores de puesta a tierra? Porque vamos a tener 3 circuitos. Circuito 1, 2 y 3. En este caso, nosotros podemos pasar 3 cables de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados. Cumpliríamos con la norma. O bien podemos, debido a la intensidad máxima admisible, utilizar un conductor de protección para el circuito 1 y el 3
y otra parte para el circuito 2. Es decir, dos conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros cada uno. Ahora vamos a ver el otro tramo, el tramo A, BP1, en donde van dos circuitos, circuito 1 y circuito 3. Como habíamos visto anteriormente, nosotros podemos, debido a la intensidad máxima admisible, usar solo un conductor de protección de puesta a tierra. Es decir, pasamos de tener dos conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados a tener solo uno. Fíjense que en este caso estamos hablando de dos conductores de puesta a tierra, un conductor de puesta a tierra, y si no pongo la sección del conductor de puesta a tierra, asumimos que siempre va a ser de 2,5 milímetros cuadrados, salvo se aclare lo contrario. Ahora, el tramo A, de aquí a la boca B, que es la que estaba acá en el comedor, que va a tener estos conductores, van a circular por ahí dos circuitos, circuito 1 y circuito 2. Por lo tanto, también debido a la intensidad máxima admisible que vimos anteriormente, podemos utilizar un solo conductor de puesta a tierra para el circuito 1 y el 2 de 2,5 milímetros cuadrados. Pasamos de 2 a 1. Ahora veamos el otro tramo, el tablero general a la boca B, que está por acá. Va a haber un solo circuito ahí, el circuito 4. El circuito 4 es de 2,5 milímetros cuadrados. No hay que hacer ningún cálculo porque va a ir los dos cables de 2,5 milímetros de fase y neutro más la puesta a tierra, que también va a ser de 2,5 milímetros cuadrados. Vamos a ver el último tramo que tenemos aquí, uno de estos tramos, que está acá, de la boca A a la boca 2. Como hay un solo circuito, vamos a tener también dos conductores de 2,5 milímetros de fase y neutro más la puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados. Ahora notemos que el único tramo en el que habrá más de un conductor de puesta a tierra es el tramo del tablero general a la boca A, en el cual irán dos conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados, de manera que al tablero general entran tres conductores de 2,5 milímetros cuadrados. Es decir, al tablero general van a entrar dos conductores de 2,5 y este que está acá. Es decir, tres conductores de 2,5 milímetros cuadrados. Si nosotros quisiéramos, podríamos, en lugar de poner dos conductores de puesta a tierra de 2,5 milímetros cuadrados, a utilizar el cálculo, ¿tá?, y reemplazarlo por uno de la sección siguiente, es decir, de 4 milímetros o de 6 milímetros, realizando el cálculo correspondiente, y debemos anotar el cálculo que hicimos para justificar que van dos conductores de puesta a tierra o que va uno solo. Eso lo debemos anotar en un anexo de cálculo de puesta a tierra. Ahora bien, en la cláusula 771.18.5.7, que sería conexión de las masas eléctricas, nos indica que para asegurar la efectiva puesta a tierra se realizará la conexión de todos los elementos metálicos con el conductor de protección, para lo cual todas las cajas metálicas, canalizaciones metálicas, tableros y equipos deberán disponer de bornes o barras de tierra claramente identificadas, ya sea con el símbolo de puesta a tierra correspondiente o con las letras PE, o por la combinación bicolor verde y amarillo. Las indicaciones no serán fijadas ni colocadas sobre un tornillo, es decir, arandelas u otras partes que puedan ser removidas en la conexión de los conductores. Es decir, la marca donde va el conductor tiene que estar en el gabinete o en la caja, no en el tornillo. Se asegurará además la continuidad eléctrica entre las cajas y los conductos metálicos que a ella acometen, utilizando dispositivos apropiados no susceptibles a la desconexión accidental o involuntaria.
La conexión del borne a tierra de todos los tableros, cajas, canalizaciones y equipos, incluyendo los tomas corrientes, al conductor de protección se efectuará mediante una derivación con conductor de cobre aislado bicolor verde-amarillo de una sección nominal mínima que deberá seleccionarse de la tabla 731.18.3 que vimos anterior y que no puede ser nunca menor a 2,5 milímetros cuadrados. Ahora veamos, aquí tenemos dos cajas. ¿Qué nos dice básicamente? Que en una caja metálica tenemos que tener un borne atornillado el cable de puesta a tierra. Aquí tenemos en una caja y aquí tenemos en la otra. Y desde este borne también tengo que sacar otro cable que es el que va a ir a la toma o al ventilador, demás. Siempre hablando de conexión de puesta a tierra. Bien, aquí tenemos un ejemplo con tomas. Tenemos la caja, la conexión de la puesta a tierra y fíjense que también está conectada a la masa o la puesta a tierra de la caja rectangular. Ahora, en el esquema eléctrico, este es al que habíamos llegado anteriormente, la puesta a tierra se va a marcar de la siguiente manera. Este cuadrado representa la barra de conexiones o la bornera de puesta a tierra que va en el tablero. Este sería el conductor y este sería la puesta a tierra, es decir, la jabalina. Este sería el cable de puesta a tierra para el circuito 1, para el circuito 2, el circuito 3 y en este caso el circuito 4. Si nosotros en algún momento tuviéramos que mezclar varios circuitos como hicimos anteriormente, porque van por una misma canalización, a ese dato lo tendríamos que agregar acá al plano. Y acá tendríamos que bajar, poner estos dos conductores juntitos y indicar que va un solo conductor o dos o tres de puesta a tierra. Ahora, en el esquema eléctrico pictórico, por así decirlo, habíamos quedado en este tablero, en donde teníamos aquí ya la barra de puesta a tierra. Entonces vamos a tener que tener la jabalina con la cámara de inspección correspondiente, agregarle el símbolo en el tablero de puesta a tierra si no lo tuviera, y el cable que irá por una canalización adecuada y se conectará a esta barra de protección. Este sería el cable de puesta a tierra, es decir, el que va de la barra del tablero a la jabalina. Y luego tendríamos el de cada circuito, es decir, el cable de protección PE, que va de la barra a cada circuito a través de la canalización. Del circuito 4, del circuito 3, del circuito 2 y del circuito 1. Este sería un ejemplo más o menos como para que se pueda ir viendo. Y bueno, ahora nos quedaría volcar esa información en la carpeta del proyecto. Vamos a hacer un recorrido para que veamos todo lo que teníamos. El índice, los datos del proyecto, la croquización, la superficie límite de aplicación, los grados de electrificación inicial, los puntos mínimos de utilización, los circuitos de proyecto, las canalizaciones, los detalles del baño. Recuerden que tenemos la tabla para la determinación de la longitud del electroducto y la sección de los cables y demás, tramo por tramo, que hay que completarla, acá no está completado obviamente. Las características constructivas de la vivienda, paredes, techo y cómo justificamos qué tipo de caño vamos a usar. La tabla donde determinamos el tipo de caño, ¿tá? Y los accesorios que vamos a utilizar por caño.
la tabla para determinar la cantidad total de caño y de todos los accesorios, es decir, de caño metálico de 3/4, cuántos metros vamos a necesitar, ¿está? La longitud, cuántas abrazaderas y demás. Por ejemplo, del caño metálico de 3/4, los datos, cuántos metros necesito de ese caño, cuántas abrazaderas, cuántos ñones, que esto me va a servir para hacer la compra de los elementos. En este caso, el caño corrugado ignífugo de 3/4, necesitamos 30 metros, 20 uniones con caja, 10 cuplas, y así con cada elemento de lo que sería la canalización. Después tenemos la tabla por tramo para determinar el tipo de caja por boca, es decir, en la boca TG que voy a usar, en la boca A una caja ortogonal, caja ortogonal de chapa galvanizada y así por cada boca. Después la tabla de cantidad total de cajas, entonces tengo las cajas ortogonales de chapa galvanizada, necesito 4, es decir, en toda la instalación eléctrica, en toda la casa. Cajas miñón, necesito 4 cajas miñón de chapa galvanizada, etcétera, etcétera. Después teníamos el cálculo de demanda de potencia máxima simultánea, que ya lo habíamos hecho. El 9 era el grado de electrificación, que también ya lo vimos. El 10 el cálculo de sección de conductores, que ahí entra en juego lo que hicimos hoy. Aquí ya tenemos completado con los últimos datos, es decir, las secciones de conductores de 1,5 milímetros cuadrados, el circuito 1, el 2, el 3, el 4 y los 10 milímetros de la línea principal. Tenemos un aclaratorio que el cable de puesta a tierra de 2,5 milímetros será según la norma y de 10 milímetros cuadrados desde la jabalina al tablero. Y lo tenemos que aclarar. Entonces en el proyecto tenemos que hacer la tablita debajo de la otra del proyecto de vivienda y de la sección de cables a utilizar. Del circuito 1, sección de conductor de 1,5 milímetros. Circuito 2, circuito 3, circuito 4, la línea principal. La puesta a tierra general, que va a ser de 2,5 milímetros cuadrados, y la puesta a tierra del tablero. Así indicamos todos los datos. Después tenemos la tabla para determinar la longitud de cables por los tramos, donde vamos a tener el retorno, fase neutro y demás que consideremos, los datos todas por tramo. La tabla para determinar la cantidad total de cables según la sección, destino y color. En este caso tenemos el conductor de 1,5 milímetros cuadrados, que va a ser para retorno, que voy a tener en este caso 6,3 metros y va a ser blanco. El conductor de 2,5 milímetros para fase va a ser de 3 metros, más o menos 3,15 metros, va a ser de color rojo. El neutro de 2,5 milímetros, la misma medida, y va a ser celeste o azul. La puesta a tierra van a ser en este caso 9,45 metros, verde y amarillo. Conductor de 4 milímetros, que va a ser para fase, va a ser color rojo, no determina la cantidad. Hay que sumar las cantidades totales y volcar el dato. Lo mismo para el neutro. Y lo mismo para los conductores de 10 milímetros para fase, neutro y puesta a tierra. De esta manera, esta tablita nos va a permitir hacer la compra de la cantidad de cables. Las tablas anteriores teníamos la cantidad total de caños para hacer la compra total de las canalizaciones. La cantidad de cajas para hacer la compra de las cajas. El punto 11, que era la elección de los componentes eléctricos. Es decir, que va en cada caja, ventilador de techo, toma más un punto, más un dimmer, demás. Después la tabla, obviamente, para determinar los elementos eléctricos totales, es decir, cuántos ventiladores de techo, cuántas
cajas de un punto más un módulo, así vamos sumando todo para poder hacer la compra. En el punto 12 teníamos el cálculo de las protecciones del circuito, que ya habíamos visto. Llegamos a calcular lo que serían las corrientes máximas admisibles, el conductor, y llegamos a la corriente nominal de las protecciones: 10 A, 15 A, 10 A, 40 A en el caso del disyuntor, cantidad de polos, curva de disparo, corriente nominal, corriente de fuga en caso de que sea necesario, el DPS, que es para las sobretensiones, y le agregamos el PAT, que es la puesta a tierra de protección. En este caso le vamos a agregar que es una jabalina de acero de cobre de media pulgada por 1,5 metros, que habíamos visto anteriormente, y la sección del PAT, es decir, la sección del conductor de puesta a tierra, va a ser de 10 milímetros cuadrados. Después le vamos a agregar la caja de impresión de la jabalina, va a ser de 15 por 15 de PVC. Esto en cuanto a lo que serían los circuitos de protección, ¿tá? El cálculo de las protecciones, ya que la puesta a tierra es parte de la protección de la instalación eléctrica. Después teníamos el esquema eléctrico de la instalación. En este caso no tiene agregado la parte de puesta a tierra, deberíamos agregarlo. Así tenemos el circuito que vamos a utilizar en nuestra instalación eléctrica. Y bueno, después el anexo donde agregaríamos los cálculos. En este caso el anexo 1 del cálculo de la sección de conductores. Y ahora, si vamos al anexo 2, está aquí abajo. Tenemos el cálculo de la sección de los conductores de puesta a tierra. Para esto nos vamos a basar en la tabla de la reglamentación, en la página 127. Entonces, el cálculo del conductor de puesta a tierra, es decir, el que va desde el tablero principal a la jabalina. En este caso, si el conductor de fase es de 10 milímetros cuadrados, el conductor de tierra debe ser de la misma sección, dado que no supera los 16 milímetros cuadrados según los que nos dice la tabla. Y para el cálculo de la sección del conductor de protección, es decir, el cable de protección de puesta a tierra que va a estar en toda la instalación eléctrica, vamos a tener que hacer la cuentita o el cálculo de la corriente máxima admisible de dicho cable. Por reglamento es de 2,5 milímetros, entonces haremos el cálculo como vimos anteriormente en el cálculo de la sección de los conductores de la corriente máxima admisible y el tipo de grosor del cable para ese conductor. En este caso nos da que la corriente máxima admisible es de 16,8 amperes. Anotamos los valores. Para un cable de 2,5 milímetros cuadrados vamos a tener una intensidad máxima admisible de 16,8 amperes. Luego tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la corriente máxima admisible, que puede usarse para cada circuito por separado, o si es necesario se puede usar más de un solo conductor para más de un circuito, siempre hablando del conductor de puesta o de protección de puesta a tierra. De esta manera yo armé una pequeña tabla donde ya hice el cálculo. Por ejemplo, cantidad de circuitos a utilizar por canalización. Por ejemplo, si por un caño va el circuito 1 más el circuito 2, tenemos un consumo de 15,85 amperes. Con un conductor de 2,5 milímetros cuadrados, tenemos que la intensidad máxima admisible va a ser de 16,8 amperes.
que es superior al consumo de ambos circuitos. Por lo tanto, se podría usar un solo cable de 2,5 milímetros cuadrados. Si por el contrario fueran el circuito 1 y el 3, nos da que la corriente máxima admisible de 16,8 amperes es mayor que el consumo de ambos circuitos. Por lo tanto, también se puede usar un solo cable de 2,5 milímetros cuadrados. Si utilizáramos el circuito 1 y el 4, la corriente máxima admisible también sería 16,8 amperes, superior a los 11,47 amperes que consumen ambos circuitos juntos. Entonces se podría usar un solo cable. En cambio, si tuviéramos el circuito 1, 2 y 3, consumiríamos 25,85 amperes y ya tendríamos que ir a un cable de 4 milímetros cuadrados para que la corriente máxima admisible sea de 28, es decir, superior al consumo de los tres circuitos juntos. Esa sería una opción. La otra opción, el mismo circuito, el mismo consumo, si usáramos dos cables de 2,5 milímetros cuadrados, lo que no es recomendable, tendríamos una intensidad máxima admisible de 33,6 amperes, lo cual es superior a los 25 que me demandarían los tres circuitos. Y la otra opción es utilizar un cable por circuito. Entonces, si usáramos tres cables de 2,5 milímetros cuadrados, nuestra intensidad máxima admisible sería de 50,4 amperes, lo cual va a ser obviamente superior a los 25,85 amperes que me demandarían los tres circuitos. ¿Está? Con eso concluimos el cálculo que debemos dejar asentado en el anexo, ¿está? En la carpeta del proyecto, si es que vamos a tener que hacer una de estas combinaciones de circuitos, y por ende de esa manera justificamos por qué usamos el tipo de cable de protección de puesta a tierra en los circuitos comunes, ¿está?